Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Mi nombre es Alberto Medina, soy técnico de la Biblioteca y Centro de Documentación del museo y es un placer poder introducir esta tarde la actividad Sur Moderno, la mesa redonda en torno a la gráfica latinoamericana que hemos organizado como evento de cierre de la muestra documental El peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Díez. Esta exposición, desarrollada en el espacio de la biblioteca del museo, ha sido organizada con la colaboración y la inestimable ayuda del Archivo Fotografía Urbana de Caracas y la Fundación Carlos Cruz Díez, quienes, además de prestar y digitalizar parte de sus colecciones para esta exposición, nos han proporcionado un gran apoyo durante todo el proyecto. Como ya sabréis algunos, el último día que abrirá esta exposición será el próximo viernes 11 de junio. Nuestra intención inicial era comenzar esta actividad proyectando un recorrido que habíamos grabado dentro de la propia sala expositiva, para que así todas las personas que no hubieran podido visitar la muestra por cualquier motivo tuvieran una oportunidad de conocerla. Sin embargo, hemos tenido algunos problemas técnicos derivados de la incompatibilidad del vídeo con la herramienta Zoom. Por ello, no vamos a poder proyectar esta tarde el vídeo, pero lo que sí podéis encontrar en el chat de la actividad es un enlace a YouTube, donde podréis visualizar el recorrido cuando mejor os venga. Además, en los próximos días también vamos a subir el vídeo a la web del museo. Por tanto, sentimos no poder seguir la estructura que anunciábamos en la información de la página web, pero ha sido un fallo inesperado. Sin embargo, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, y este contratiempo hará que podamos disfrutar algo más de tiempo de la presencia de los participantes que intervendrán esta tarde en la mesa redonda. La primera intervención correrá a cargo de Horacio Fernández. Horacio es historiador de la fotografía y un gran conocido del museo, lugar donde ha comisariado varias exposiciones como Fotografía Pública, Fotos y Libros, y una que quizás es menos conocida, pero que yo le tengo bastante aprecio porque tuvo lugar en el espacio de la biblioteca, titulada Libros que son fotos, fotos que son libros. En todas estas exposiciones, el fotolibro y el diseño editorial desempeñaban un papel central como eje vertebrador del discurso expositivo. Horacio, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación para participar en la mesa. Muchas gracias a vosotros. Es un placer poder hablar de la obra de Cruz Díez, de diseño gráfico latinoamericano, de libros, de estar en el museo y de estar con la audiencia, que me imagino que será de aquí para allá y a la que agradezco muchísimo su atención. Gracias, Horacio. El segundo participante de esta tarde será el diseñador gráfico David Carballal. David, además de ser diseñador, también ha ejercido como comisario en dos ocasiones. La primera en la exposición titulada ¿Cómo se imprime un libro?, donde se desarrollaba la relación entre Luis Seoane y la imprenta López de Buenos Aires, y la segunda exposición y más reciente, Moscoso Cosmos, una de las que yo considero que son una de las exposiciones más interesantes de todo el año y que fue inaugurada en la Fundación Luis Seoane en abril de este mismo año. Además, posteriormente, esa exposición va a viajar al Museo de León y al Centro Niemeyer de Áviles, por lo que si alguien se encuentra por ahí, le recomiendo que vaya a visitarla. David, bienvenido y gracias por participar esta tarde en la actividad. Muchas gracias, Alberto. Un honor participar en esta actividad para Reina Sofía. Gracias, David. Y bueno, y por último y no menos importante, contamos también con la presencia de Ariel Jiménez, con quien he tenido el gusto de poder trabajar durante este año pasado codo con codo en la coordinación y desarrollo de la muestra documental El peso de la forma. Ariel es historiador, museógrafo y ha trabajado como gestor y comisario para diversas instituciones públicas y privadas. Hoy se encargará de moderar la mesa redonda y donde seguro que nos puede proporcionar mucha información valiosa, no solo sobre la labor de Cruz Díez en el ámbito del diseño, sino también de la evolución de las artes gráficas en Venezuela durante el pasado siglo. Ariel,
muchas gracias por la muestra que has comisariado aquí en el museo y sobre todo por participar esta tarde como moderador de la mesa. Gracias, Alberto. Gracias a todos ustedes y al equipo del Reina Sofía y a nuestros panelistas Horacio y David por permitirnos esta ocasión de hablar al público de la obra gráfica de Carlos Cruz Díez. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Ariel. Y bueno, comentar al público que una vez terminemos la mesa redonda, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, por si alguien tiene curiosidad y quiere lanzar alguna pregunta a cualquiera de los participantes. Os voy a pedir que si alguien quiere lanzar una pregunta, que lo hagáis a través del chat de la aplicación, para que así podamos canalizarlas de manera más ordenada. Y bueno, pues ya una vez presentados todos los participantes, no me extiendo mucho más y le doy la palabra a ellos. Horacio, si te parece bien, puedes comenzar con tu intervención, que seguro que nos sorprende gratamente. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Normalmente en historia del arte tenemos siempre unos abusos muy grandes con las escuelas nacionales. Se habla de arte de tal lugar o de tal otro, se habla de arte español, arte venezolano, arte de cualquier sitio. Esto en ocasiones no funciona en absoluto, ¿no? Es una explicación un poco falsa y un poco antigua. Y en concreto con lo que no funciona en absoluto es con el diseño gráfico, porque el diseño gráfico está caracterizado por unas características, valga la redundancia, técnicas o tecnológicas tan determinantes que hace que el diseño gráfico pues sea muy parecido, no quiero decir en las posibilidades de desarrollo, pero sí muy parecido en la manera de presentarse en todos lados. Artistas latinoamericanos, europeos, norteamericanos, no están tan lejos, ni mucho menos, y muchas veces han tenido las mismas escuelas y los mismos profesores. El diseño gráfico cambió radicalmente en el siglo XX de varias maneras. Una de ellas, una gran revolución a la que se le llamó la nueva tipografía o el nuevo diseño gráfico en los años 20 y 30, en la que hubo muchísimos cambios que serían muy largos de contar aquí, y luego, mucho más recientemente, la gran revolución causada por los ordenadores que modificó muchas características del trabajo, un tema sobre el que luego nos va a hablar David Carballal en extenso y del que tampoco me puedo extender yo ahora. Estas cosas empezaban en un sitio y se movían por el otro. Y el arte, las artes gráficas latinoamericanas tienen una relación directa con las artes europeas, con las artes gráficas europeas, en forma de una serie de nombres, unos pocos, que ahora voy a hablar, ¿no? De hecho, esta charla es una charla que trata de cruces. Trata de cruces de cómo el diseño gráfico ha hecho viajes de ida y vuelta entre Europa y Latinoamérica a lo largo del siglo XX. Empezando por Carlos Cruz Díez, que es el primer ejemplo destacable, no en el tiempo, desde luego, pero sí el primer ejemplo destacable de estos fecundos cruces, ya que él nació en Caracas y es un artista venezolano, pero desarrolló muy buena parte de su carrera en París, donde de hecho falleció hace 3 años. Vamos a empezar por Attilio Rossi, un diseñador italiano nacido en Milán en 1904 y que llega a Buenos Aires con 32 años, abandonando el fascismo, los años de hierro del fascismo en Italia, pero manteniendo una rica relación con Italia. De hecho, para entonces, con esa edad, digamos, tan joven, Attilio dirigía de hecho, una revista fantástica de estética y técnica que se llamaba Campo Gráfico, que procuraba la renovación del diseño a través de lo que en aquella época se llamaba tipofoto. Esto es un diseño gráfico constituido básicamente por tipografía y fotografía, en el que lo importante era la tecnología del racionalismo, no se permitía la caligrafía ni los dibujos, ¿no? Había una serie de cosas, características que estaban convirtiéndose en las normas del diseño gráfico, podríamos denominar clásico. En Buenos Aires, Rossi hizo crítica de arte, creó editoriales francamente míticas y de larguísima trayectoria, como Losada o Espasa Calpe, para la que, por cierto, diseñó
la colección, la famosísima colección de libros de bolsillo Austral, que repetía en todas sus cubiertas, únicamente con unos pequeños cambios de colores, una ampliación de una trama de offset verdaderamente maravillosa, ¿no? El offset, por lo demás, era la forma característica de imprimir la fotografía en estos años. Rossi hizo muchísimos libros, voy a mencionar muy pocos, pero son realmente importantes. Por ejemplo, las 2 ediciones de Fotolibro Urbano de Horacio Coppola, Buenos Aires, Visión Fotográfica, del que escribe Attilio Rossi en Campográfico. La revista milanesa, aquella que él dirigía, también dedicó un número a Horacio Coppola, a ese fotógrafo que por cierto se educó en la Bauhaus y conocía también de primera mano esa nueva tipografía, y a Grete Ster, su esposa entonces, que fue una gran maestra de la publicidad y del fotomontaje. En el 42, Rossi, Coppola y Ster se reúnen para preparar un libro que ya se ha citado hace un momento, de la exposición que preparó David Carballal hace unos años, que se titulaba ¿Cómo se imprime un libro? Una publicación promocional de una imprenta, la imprenta López. Según decía el colofón de este libro, el pintor Attilio Rossi, que también era pintor, cosa que va a ser característica en los autores que vamos a mencionar, diseñadores gráficos, pero también artistas. El pintor Attilio Rossi ideó la moderna expresión gráfica publicitaria de la obra, dibujó la portada y hizo todos los demás dibujos, mientras que Grete y Horacio Coppola se encargaron de las fotografías maquinistas, un ejemplo de la estética, de la belleza, de la técnica, que en algunas ocasiones están intervenidas con textos sobrepuestos en los modelos característicos del tipo foto. ¿Cómo se imprime un libro? Está compuesto por papeles diferentes, con insertos de distintos papeles, encuadernado en gusanillo. Las fotos, los papeles, las formas de impresión hacen de este trabajo una obra maestra de artes gráficas y diseño moderno. El siguiente autor que voy a mencionar es Miguel Prieto. Miguel Prieto es un artista español, nacido en 1907, que llega a México al final de la Guerra Española en 1939. Y bueno, pues él cuando llega con sus 32 añitos, igual que llegó Attilio Rossi, pues al principio trabaja como lo que ha hecho en España, o sea, pintor, escenógrafo para La Barraca, por cierto, dibujante, pero en México, manteniendo algunas de estas cosas, se convierte en diseñador y tipógrafo. Empieza haciendo revistas de los exiliados españoles, como Romance o como España Peregrina o Las Españas, pero en el 47 empieza a trabajar como director artístico de la Oficina de Ediciones del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y ahí es donde realmente hace una explosión como diseñador. Hace catálogos, hace libros, hace revistas, hace programas, hace invitaciones, hace carteles, hace entradas de teatro, de conciertos, lo hace todo, incluyendo algunos libros fastuosos desde el punto de vista de la tipografía, como la edición definitiva del Canto General de Pablo Neruda, un libro monumental publicado en 1952, o libros tan hermosos como La Arquitectura Popular de México de Gabriel García Moroto, publicado en 1954. También hizo revistas estupendas, ¿no? Como México en el Arte, que era de Limba, y otras como la revista Universidad de México y el México en la Cultura, que era el suplemento, un periódico en el que trabajaba con un escritor fundamental en la cultura mexicana de los años 50 y 60 y 70, que es Fernando Benítez, y que hizo una revista hermosísima, que por cierto continuó a la muerte de Prieto en 1956, Vicente Rojo, que es nuestro tercer nombre. Vicente Rojo llegó a México en el 50, empezó a trabajar con Prieto y enseguida pasó a sustituirle por su prematuro fallecimiento. De él se ha dicho que era, lo ha dicho Carlos Monsiváis, un personaje también fascinante en la escena cultural mexicana de aquella época, decía que Rojo aplica procedimientos de vanguardia, trasciende el buen gusto petrificado, les otorga a conciertos, exposiciones y conferencias el estatus de hechos espectaculares, pone al día la cultura visual. Rojo fundó la editorial Era,
la R de esa editorial es la R de su apellido. Y allí hizo su obra más personal. Y en esa editorial, para la que hizo cientos de portadas, pues la fotografía tuvo bastante importancia en colaboración con autores como Nacho López o Héctor García. Son muy interesantes las que hizo con Monsiváis, el escritor que acabo de mencionar. Por ejemplo, un fotolibro maravilloso, Días de guardar, publicado en ERA en 1970, que incluye un prólogo visual, antes de empezar el texto, tras una portada borrosa, y ese prólogo visual es una especie de fotomontaje narrativo, una especie de pequeña fotonovela, con un texto corrido debajo de las fotos, verdaderamente hermosísima. Pero el más bonito de sus libros de aquel momento quizás sea un libro titulado Principados y Potestades, también con Carlos Monsiváis y Héctor García, donde, bueno, es un libro de formato alto, muy alargado, y el uso de ilustraciones, signos tipográficos, caligráficos, fotografías, variaciones en el papel, la cubierta se imprimió en distintos colores, es una maravilla. Rojo hizo este libro en una colección de ERA que salía cuando salía, sin periodicidad, que él definía como su laboratorio. Esta colección se llamaba La Cena y es una de las obras maestras de la edición del siglo XX. Todas las páginas de estos libros son diferentes, dice él, dice, todas las portadas y páginas interiores eran diferentes y como ha sido habitual en todo mi trabajo trataba de sacar el mayor partido a las limitaciones económicas. En este sentido, quiero destacar que pues el trabajo de Rojo está en completa relación con una imprenta, la imprenta Madero, y literalmente las nuevas máquinas que se adquirían en aquella imprenta mexicana de primera fila eran probadas por primera vez, por decirlo así, en los libros magníficos de este autor. De aquí pasamos a Venezuela, a Caracas, y vamos a hablar de Nedo. Nedo Mión Ferraño, nacido en 1926, que llega a Venezuela el mismo año que Vicente Rojo, en 1950, y fue director artístico de una revista fascinante, El Farol, durante 13 años, a partir de 1959. Esta revista había sido fundada por otro diseñador fabuloso de origen, en este caso lituano-alemán, llamado Gerloifer, que llegaría a Venezuela un poquito después. Luego fue un importante profesor, trabajó mucho en el Museo de Bellas Artes y hizo publicaciones sobre tipografías, marcas, diseño gráfico, exposiciones como pintor, un artista de primerísima fila, pero en realidad cada uno de estos autores nos llevaría muchísimo más tiempo del que dispongo para poder hablar de ellos. Volviendo a Nedo, Nedo diseñó tipos con nombres como imposible, reversible, computable, para hacer carteles, catálogos y logos. Geometría viva y hasta se podría decir libre, nada estética y nada estática, al revés, y muy estética, ¿no? Una tipografía siempre cambiante y riquísima que hace que sus trabajos gráficos sean realmente magníficos experimentos. Debo destacar también de la obra de Nedo la revista Cal, publicada entre 1962 y 1967, revista cuyo título significa Crítica, Arte y Literatura, que cubre todos los años pop y también es una revista experimental fascinante. Saltamos ahora a Sao Paulo, ¿no? Allí llega en 1953 Fernando Lemos. Fernando Lemos es uno de los más importantes artistas surrealistas portugueses, con unos fotomontajes muy brillantes y muy reconocidos y francamente muchas veces expuestos, pero luego cuando llega a Brasil se convierte en muchas más cosas. Aparte de fotógrafo, pintor, cartelista, diseñador de libros, de revistas, de catálogos, autor de tipografías, de tejidos, de murales tipográficos y abstracciones. Quiero destacar los maravillosos libros infantiles que hizo en los años 60 la editora Giroflé, como A Televisão da Bicirada, de 1962, o Arca do Señor Noé, del 64, en los que hay silografía, el grabado en madera popular, fotografía, tipografía, caligrafía y sobre todo color, con una mezcla sin prejuicios de arte pop, el característico del momento, y artes populares y etnológicas, tanto brasileñas como europeas, realmente fascinantes.
Y vamos a acabar, para que puedan hablar mis compañeros, y les pido disculpas por extenderme, con Marcos Kurtich. Marcos Kurtich tiene una biografía que él ha contado, que no está nada mal, y que les voy a leer. Nací en Polonia. Hecho importante, pero no muy grato. Vea. Cuando niño pasé la guerra. Tenía 8 años cuando fusilaron a mi madre. Durante aquellos 5 años aprendí bastante. Luego estudié. Hice la ingeniería y posgrado en Varsovia. Trabajé unos años en instalaciones petroquímicas y comencé a pintar mucho, a escondidas. Y es gracioso que el ingeniero se sentía artista escondido. A mi primera tierra le debo lo metalúrgico de mi trabajo y también su textura montañosa. Llegué a México en el 69 y desde entonces me dedico al estudio y a la realización de diseño gráfico de libros, revistas y carteles. Debería contar más cosas sobre Curtis y sobre otros muchos nombres. He visto que está por ahí John Lance, que pertenece perfectamente a esta constelación, pero creo que me toca callarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio, por tu intervención. Qué pena que no nos podamos alargar mucho más porque es súper interesante, pero seguro que rescatamos algunas cosillas en la posterior mesa redonda. Ahora le damos el turno a David para que pueda realizar su intervención. David, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. Pues mi intervención, bueno, qué maravilla escuchar a Horacio. Espero que quede grabado esto porque hay que estudiar todo, todo lo que ha comentado. Mi intervención se va a centrar en un poco en contar los procesos de impresión por los que tuvieron que pasar Carlos Cruz Díez y en general todos los diseñadores o diseñadoras de su generación, la gente que trabajó en la segunda mitad del siglo XX. El siglo XX fue un torbellino de avances y revoluciones en la tecnología de la imprenta. Los tres fundamentales de los que voy a hablar esta tarde son la linotipia, la fotocomposición y lo que es ya la autoedición, el diseño asistido por ordenador. Ya que el diseño asistido por ordenador es algo con lo que más o menos estamos todos de alguna forma familiarizados, porque el que más el que menos trabaja con computadoras, quizá la estrategia que he escogido es mostrar un poco lo que eran estas antiguas técnicas de impresión, con idea de que los que no las conozcan pues se hagan una idea, valga la redundancia, de los avances que, más que nada de la dificultad del momento y del avance que supuso la aparición del diseño asistido por ordenador. Bien. El punto de partida es una revista diseñada por Carlos Cruz Díez entre los años 67 y 71 en Francia, dirigida por Jean Clay, la revista Gobot. Y nada, simplemente una página enfrentada donde podemos ver los ingredientes de la comunicación gráfica, el texto y la imagen, en este caso fotografía. El texto, la primera técnica con la que tuvo que trabajar Carlos Cruz Díez a comienzos de los 50 fue la linotipia. La linotipia era una máquina que a través de un operador, de un teclista, iba componiendo líneas de texto en formato vaciado, es decir, el molde de la línea de texto, como podemos ver en esta imagen de la derecha, y a la que luego se le inyectaba plomo fundido y de ahí se sacaba una línea de tipografía lista para imprimir. En esta fotografía, Carlos Cruz Díez, junto a sus compañeros del diario La Nación, lo vemos trabajando ahí. Probablemente en el diario La Nación, evidentemente, utilizaban linotipia. Los diseños para producción en linotipia, esto no es de Carlos Cruz Díez, es de Adrian Wilson,
pero básicamente sería algo similar a esto. Es decir, eran diseños en los que el diseñador pues, dibujaba líneas, en el mejor de los casos aproximaba la forma de las tipografías abocetándolas, pero realmente no llegaba a ver lo que iba a aparecer impreso hasta que se componía en la máquina de linotipia. El segundo proceso, después de la linotipia, es la fotocomposición, que empezó a extenderse a partir del año 55 aproximadamente. Igual, un operario introduce el texto, pero en lugar de esos moldes de letras para fundir en plomo, lo que hacía la fotocomposición era fotografiar carácter a carácter toda la línea de texto sobre una película. Veis que tenía una especie de palanca de cambio de marchas donde se podía seleccionar el tipo de letra, el cuerpo, etc. Y a través de unos discos donde estaban todos los caracteres tipográficos, se iban fotografiando uno a uno los caracteres para generar una película con el texto. A partir de esa película se generaban tiras de papel con el texto que llegaban de vuelta al diseñador gráfico. Y este podía componerlas sobre la maqueta, recortando y pegando. Es un avance en el sentido de que el diseñador ya podía ver el trabajo antes de mandar a imprimir, por lo menos esa parte del texto. Esta revista, el ejemplo que estábamos viendo, Gobot, se compuso en fotomecánica con total seguridad. Bueno, en primer lugar porque en los 60, a finales de los 60, en Francia estaba totalmente extendida esta técnica, y por este detalle que vemos aquí, en el que el texto aparece montado sobre una trama. Esto en linotipia no se podía hacer, o en composición en plomo tradicional, había que recurrir a otra tinta si se quería hacer esta cama de color. Pero en fotomecánica esto se podía hacer añadiendo una trama manualmente. Se recortaba una trama con la densidad que se quisiera y se pegaba sobre el texto. Los diseñadores trabajaban con todo un repertorio de tramas similares a las que pueden aparecer ahora en un programa de edición como Illustrator. Para los textos resaltados, los titulares, la técnica que se utilizaba era el Letraset. Bueno, Letraset es una marca comercial, había otras de Agfa, etc. Pero bueno, eran tipografías adhesivas que se transferían sobre el papel y se iban componiendo hasta hacer el titular que se necesitaba. Cabe suponer pues, que en un estudio de diseño hacía falta pues, tener disponible una gran cantidad de estas hojas para poder responder a las distintas necesidades. Y por último, la fotografía, la imagen, ¿no? Las imágenes en la composición fotomecánica eran analógicas, evidentemente no se escaneaban. Los primeros escáneres, como este, eran máquinas muy caras y muy complejas de utilizar. Por ejemplo, este escáner de finales de los 60 solo escaneaba dibujos a línea y evidentemente era algo que no se podía permitir ningún estudio, quizás algún gran estudio en Nueva York o en una gran ciudad, pero ningún pequeño estudio se podía permitir trabajar con un escáner. A partir de las fotografías analógicas, por ejemplo, aquí vemos otra imagen de Cruz Diez trabajando en una maqueta de una revista. Una de las tareas, por ejemplo, que ahora nos parece increíble que hubiera que hacerlo así, simplemente para calcular el tamaño de una fotografía en la maqueta, partiendo de esa fotografía analógica, si os fijáis, Cruz Diez tiene una regla marcando la diagonal. Lo que está haciendo en el momento en el que lo fotografían es calculando
a través de la diagonal que le da la proporción de lo que va a ocupar la ampliación de esa fotografía, el tamaño al que la fotomecánica tiene que ampliar la fotografía. Y para indicarle a la fotomecánica cuántas veces, qué porcentaje de ampliación era necesario para esa fotografía, pues había que recurrir a instrumentos como un escalímetro, este que vemos aquí a la derecha. Claro, imaginaros lo complejo que podía ser esto. Simplemente en una página habría que repetir esa operación, en este caso, 8 veces. Recortar la imagen en la proporción que necesitas, más indicarle a la fotomecánica el tamaño al que necesitabas ampliarla o reducirla. Esta otra fotografía que he resaltado aquí arriba es probablemente una fotografía de un objeto tridimensional, eso parece, o bueno, vamos a imaginar que sea una fotografía de un objeto tridimensional. Lógicamente, como cualquier foto de un objeto tridimensional, originalmente contendría la sombra que arroja sobre el fondo. Para obtener una maqueta limpia con la imagen silueteada, el diseñador tenía que marcar a la fotomecánica exactamente la máscara que quería para evitar que esa parte apareciese en la reproducción final. Estas máscaras se creaban con un film de color naranja y, por ejemplo, ese es el origen de que las máscaras en Photoshop aparezcan por defecto en color naranja, que ese film, una marca comercial, por ejemplo, era el Ulano, se comercializaba en este color. En el caso de las imágenes a todo color o con alguna tinta extra, había que generar una máscara para cada una de las tintas. Este folleto de Cruz Diez, que realizó para su estudio de Caracas en el año 57, un trabajo a 3 tintas, exigía, por ejemplo, que el diseñador pensase en la imagen separada por tintas. Es decir, tenía que pensar cuál iba a ser la plancha de rojo, cuál la plancha de verde y cuál la plancha de negro. Evidentemente, las posibilidades de cambios, de modificaciones de color, de modificaciones de forma, se hacían muchísimo más complejas de lo que puede ser ahora ejecutar esta imagen en una computadora. Para esa composición final se comercializaban, por ejemplo, filetes de distintos colores, tramas de todo tipo, que recuerdan también, de nuevo, a esos menús que pueden aparecer en InDesign o en Illustrator. El simple hecho de añadir una capitular pues, suponía recortar a tamaño y añadir sobre la maqueta. Respecto a la linotipia y a la composición de tipo en plomo, el avance que supuso la fotocomposición y la fotomecánica es que la tipografía de alguna forma se fundió con la fotografía, comenzó a fundirse con la imagen. Permitía un juego mucho más libre. De alguna forma era como un collage, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, una imagen de unas páginas montadas ya para ejecutar lo que es el arte final. Y veis que se montaba sobre guías azules, porque las guías azules luego al reproducir no aparecían en la película que iba a generar la plancha de imprenta. Es esa la razón por la que las guías de InDesign son también de color azul. Esos son los orígenes. Este trabajo de Sotillo de Álvaro Sotillo, Retromundo, un libro que diseña en 1986 con fotografías de Paolo Gasparini,
Incluye estos bloques de texto inclinados. Estos bloques de texto inclinados, por ejemplo, no podrían haberse hecho en linotipia, pero sí en fotocomposición. Y de nuevo, la fotografía se convierte a través de la trama de alguna forma en tipografía. O esta otra composición, también en diagonal, sería inviable o dificilísima de componer en la imprenta tradicional. Todos estos artes finales se fotografiaban finalmente en la ReproMaster para generar la película que daría lugar a la plancha tipográfica. La tercera innovación es la edición de escritorio, que aparece aproximadamente, se empieza a generalizar a partir del año 85. Veis que los primeros menús de tipografía recuerdan bastante a lo que era aquella palanca de marchas de la fotocomposición. Y a nivel producción, la revolución del ordenador es extraordinaria. Fijaros lo que necesitaba un estudio bien equipado de diseño en los años 70, por ejemplo. La caja de rotuladores, el pantógrafo para reproducir imágenes a distinto tamaño, el proyector de opacos, la caja de compases, la mesa de corte, la mesa de fotografía y fotocomposición, estas cajoneras que estarían llenas de esas tramas, el aerógrafo, todo eso es lo que encontramos ahora en las herramientas, o que de alguna forma recrean las herramientas de un ordenador personal. Y de alguna forma el diseño asistido por ordenador logró encontrar un espacio común para la imagen y para la tipografía, algo que se había perdido quizás desde la época de los manuscritos, ¿no? Se había disociado por un lado la tipografía, por otro lado la imagen, y poco a poco, este es el estadio, digamos, más primitivo de la composición por ordenador, el Brava de Xerox, permitía por primera vez tener un espacio común para esas dos imágenes, para esos dos ingredientes, digamos, comunicativos. En esta imagen vemos a Cruz Díaz trabajando con un ordenador y dice en el vídeo: desde 1995 no dibujo. El ordenador, bueno, se ha tragado un poco el estudio del diseñador, pero realmente imaginemos para un colorista como Cruz Díaz, pues la posibilidad de visualizar todos esos pequeños matices realmente es inmensa, ¿no? Las posibilidades que abre el ordenador. Y bueno, creo que he completado el tiempo. Es realmente breve esto. Muchas gracias, David. Y nada, decirte que ha sido súper interesante tu intervención. Además, ha dado ese contrapunto práctico a la intervención de Horacio. Y nada, pues ya doy paso a Ariel para que comience a moderar la mesa. Buenas. Yo quería comenzar con una pregunta a Horacio, porque por los ejemplos que nos dio de México, Argentina, es evidente que la figura de Cruz Diez es una más de otros tantos artistas diseñadores que trabajaron para, digamos, producir lo que sucedió en Venezuela, que fue una profesionalización del diseño y de las artes gráficas en la segunda mitad del siglo XX. Y me gustaría preguntarle a Horacio entonces, ¿por qué cree que esas figuras fueron siempre artistas que trabajaron en el campo de las artes plásticas y que fue específicamente lo que ellos le aportaron a ese proceso de profesionalización? El audio. Perdona, Horacio, no. Tienes que activar el audio. Todavía no te escuchamos. ¿Escucháis ahora? Sí. Ahora sí. Vale.
Pues decía que es una pregunta que tiene varias maneras de enfocarla. La profesionalización tiene que ver justamente con la especialidad, ¿no? O sea, el diseño gráfico históricamente pues era una cosa que poco menos que hacían, por un lado, los que trabajaban en los talleres de las imprentas y por otro lado alguna gente un poco especial que componía tipografías, que era muy poca. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, pues esos campos profesionales se amplían muchísimo y así cualquiera de los nombres que he mencionado, incluyendo por supuesto Cruz Diez, pues podían intervenir en muchos aspectos de la producción gráfica, ¿no? Y bueno, pues, el diseño gráfico es racionalista, el diseño gráfico exige, como nos ha contado también David Carballal, una serie de técnicas difíciles, repetitivas, serias, en las que un error puede ser fatal, en las que hay que hacer muchas pruebas y experimentos. Bueno, pues lo que ocurrió con muchos de estos autores es que ellos mismos se convirtieron en artistas que trabajaban en las artes plásticas, en las artes visuales, a partir de algunas técnicas que derivan de las artes gráficas. Por ejemplo, todo lo que significa serie, repetición, ordenación, tramas de colores, superposiciones. Todo esto son características, como bien sabe Ariel, ¿no? Como bien sabes, Ariel, bueno, lo has demostrado estupendamente en tu exposición, ¿no? Características del trabajo de Cruz Diez, ¿no? Pero es que Vicente Rojo también hizo ese tipo de producción durante mucho tiempo. Toda su producción artística tiene que ver con eso. Fernando Lemos exactamente igual, y Nedo y Gerloifer también. Curiosamente, los dos mayores en edad de los nombres que he mencionado, Atilio Rossi y Miguel Prieto, no hicieron eso, ¿no? Se dedicaron más bien a la pintura y a la ilustración sobre todo, en vez de acercarse a los campos de una abstracción más racionalista y muy tecnificada como los otros autores. Y para acabar, en el último ejemplo que he puesto, que es Marcos Kurtic, cuando llegó él ya la cosa estaba muy avanzada y se dedicó claramente a la performance iconoclástica. O sea, para huir de tanto racionalismo y de tanta seriedad y de todas esas cosas, lo que hizo al final fue dedicarse a la iconoclastia, a la destrucción, ¿no? Y normalmente en sus performances siempre trabajaba con un hacha y en algunas ocasiones se dejaba pegar tiros y cosas por el estilo para salir de ese mundo, podríamos decir, tan radical del diseño. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, no sé si estás de acuerdo con decir que lo que estos artistas le aportaron a la industria gráfica fue el lazo entre la sensibilidad plástica del artista y la capacidad técnica por ejemplo, de los tipógrafos, de los fotocompositores. Es decir, ese lazo entre la estética y la técnica de las imprentas es lo que ellos le aportan y es lo que, digo yo, caracterizaría lo que podríamos llamar el diseño, tal y como lo imaginamos hoy, ¿no? Como lo pensamos hoy. Desde luego, eso ha sido una cosa del siglo XX, porque los diseñadores en el pasado no podían trabajar de esa manera. Utilizaban dibujos o lo que fuera, pero evidentemente dibujantes, ¿no? El diseñador gráfico aparece como una especie de artista total, ¿no? Un artista que, por un lado, trabaja con las máquinas, ya sea con esas máquinas tan complicadas de las viejas imprentas, ya sea con estas no menos complicadas, pero más accesibles de la informática, pero a la vez, claro, tiene su propia sensibilidad, sus propias ambiciones, etcétera, etcétera, y puede trabajar en los dos campos con mucha fuerza. Y yo creo que es un caso ejemplar. Los nombres principales que hemos mencionado, y uno de ellos, desde luego, Cruz Diez, demuestran que la estética, digamos, de las artes visuales no es incompatible con la mecánica y otra estética de las artes gráficas. Es también interesante anotar que muchos de estos artistas diseñadores vienen de una práctica artística, por lo menos es el de Carlos Cruz Diez, abstracto geométrica, que es lo que le permite hacer también un lazo con el mundo de la imprenta, porque el lenguaje que va a emplear Carlos Cruz Diez es el de la industria, el de la repetición,
la progresión, lo serial, y es lo que va a permitirle el paso hacia un diseño pensado, programado, ¿no? Que es lo que justamente él va a hacer a partir de 1957, cuando definitivamente se orienta en su lenguaje plástico hacia lo abstracto geométrico, repetitivo y serial. Sí, yo creo aquí que, bueno, eso también se ve en la exposición, ¿no? Él empezó como una persona que hacía dibujos, hacía publicidad, hacía también la conferencia que tú diste en este mismo ciclo, ¿no? Hacía, yo qué sé, algo parecido a cómic, ¿no? Hacía ilustración y luego pasó literalmente a encontrar su camino al experimentar con la abstracción en las artes gráficas y no digamos ya al convertirla en 3 dimensiones con su obra plástica principal, por la que es más conocido. Claro, porque él se vio obligado a finales de los años 50 y principios de los 60 a pensar en la noción del lenguaje plástico. Es decir, qué tipo de lenguaje plástico debía él emplear para conseguir la eficiencia o la eficacia que buscaba en las artes plásticas y, por supuesto, que también aplicó a su diseño gráfico. Y es el momento en el que digamos, yo creo que llega a la madurez de lo que podríamos ser su trabajo gráfico, esencialmente con el trabajo que hace en el Ministerio de Educación, y donde podemos ver por primera vez que él empieza a pensar ya no solo como un artista plástico, sino a tratar de sacar el máximo provecho de las herramientas que la imprenta le ofrecía y a tratar de pensar en la especificidad de ese medio. Completamente de acuerdo. Y no sé si David pudiera, me interesaría mucho que David nos hablara, por ejemplo, de ¿cómo podemos decir? De las herramientas de lenguaje plástico que le aportaba cada una de estas técnicas. Yo vi, por ejemplo, que tú decías que una columna de texto inclinada era imposible de emplear en la linotipia, pero sí a partir de la fotocomposición. O sea que hay evidentemente posibilidades de lenguaje plástico que se desarrollan con determinadas técnicas y que no son posibles con otras. Por ejemplo, cuando él pasa al diseño gráfico a través de la computadora, ¿podrías desarrollar un poco cuáles son las posibilidades de lenguaje plástico que eso le aporta? Sí, yo creo que el viaje que hace las artes gráficas en el siglo XX es un poco el viaje de vuelta. De alguna forma, el manuscrito, en el manuscrito la imagen y el texto están en el mismo espacio, se pueden entrelazar con total, imaginemos las capitulares de los códices góticos, ¿no? Por ejemplo. Se puede entrelazar. De alguna forma, cuando aparece la imprenta, se disocia. Por un lado, hay que componer los textos, por otro lado van las imágenes. Y el viaje que hace el siglo XX a través de la fotocomposición, primero que se convierte en una especie de collage, es como si de alguna forma se volviesen a juntar el texto y la fotografía. La imagen se convierte en tipografía con esa trama, de alguna forma, aunque sea la imagen fotográfica, se convierte en tipografía a través de la trama, y eso se ve muy evidentemente, por ejemplo, en el ejemplo de Álvaro Sotillo, ¿no? que él busca deliberadamente que la gráfica apoye muy acertadamente con esas ampliaciones, con el juego de la tipografía, de esas columnas inclinadas, ¿no? que tienen que ver con esa composición de las fotografías de Gasparini. Y de alguna forma con el ordenador eso se completa. O sea, si la imagen se había acercado a la tipografía con la fotocomposición, con el diseño por ordenador, con Photoshop, lo que ocurre es que la tipografía se funde con la fotografía. Y yo creo que esa es digamos, un poco el hecho diferencial, porque es que realmente cuando uno más investiga y más trabajos conoce de lo que se hizo en los años 50, en los años 60, es que realmente se hizo prácticamente de todo. O sea, hay muy pocas cosas. Y por supuesto, la gran revolución es a nivel producción. Es decir, lo que antes suponía tener a una serie de gente especializada, pues alguien que sea un genio del letraset, alguien que sea un fenómeno retocando con aerógrafo, alguien que sea un buen tipógrafo.
de pronto lo puede hacer una sola persona y puede abrir un abanico de posibilidades. Es decir, por ejemplo, ese pasquín del estudio de Caracas, claro, hacer 3 posibilidades de esto era un trabajo que a lo mejor te podía llevar 3 días, una cada posibilidad un solo día, y ahora pues puedes hacer 25 en media hora, ¿no? O sea, jugando con colores, etcétera. Es también uno de los peligros del diseño por ordenador, que a veces la tecnología puede a la idea. La tecnología te lleva a un sitio que no sabes si es al que querías llegar. Sí, bueno, Álvaro Sotillo me contaba que una de las primeras consecuencias que tuvo en su caso en la aparición del trabajo de diseño por ordenador era el sentimiento de abrumador. Claro. Porque él decía, es decir, él pasaba de un trabajo donde tenía, qué sé yo, 8 fuentes distintas a una donde tenía cientos de fuentes a su disposición, y el primer sentimiento fue ese de sentirse abrumado. ¿Cuál y por qué emplear en un determinado libro, ¿no? Una publicación? Totalmente. Entonces, una de las primeras consecuencias fue esa de sentirse abrumado, ¿no? Por la infinidad de posibilidades que tenía a su disposición. Claro. Ahora, una vez que eso se controla, evidentemente, trabajar con 8 fuentes y tener 200 a su disposición es una riqueza inmensa que tiene el diseñador y que tiene sin duda consecuencias a nivel del lenguaje plástico, del lenguaje de diseño, ¿no? Porque las posibilidades que tiene son inmensas. O por ejemplo, el ejemplo cuando aparece el ordenador, primero veíamos al linotipista tecleando, en la fotocomposición también al operario tecleando, y cuando aparece el ordenador lo que aparece es un disquete introduciéndose, ya no se teclea, sino que eso es un avance extraordinario, ¿no? Y yo creo que desde el 85 al 95 nunca se han publicado libros con más erratas, porque ese paso intermedio que se perdió, ese tipo que estaba tecleando ahí, era un fenómeno corrigiendo. O sea, se sabía perfectamente un impresor que trabajó en los años 50 en linotipia de pequeño en Buenos Aires, me contaba que imagínate, por cada 3 páginas sin erratas le daban pues un peso más de sueldo, pero por cada rata le daban un coscorrón. Entonces, esa gente eran auténticos genios limpiando ratas. Y el haber perdido ese proceso, pues hizo creer que la corrección de pruebas no existía, pero sí existía. Entonces yo creo que paradójicamente, entre esa década, yo creo que fue la más terrorífica, o sea, para el mundo de la rata. No sé si quizás pudiéramos discutir también algo que yo intenté hacer evidente en la exposición, y que es la estrecha unión que había en el caso de Cruz Diez en el trabajo de la imprenta y su trabajo como artista plástico. Porque si nos damos cuenta, la herramienta básica del lenguaje con la que cuenta Carlos Cruz Diez es estrictamente la misma de la imprenta. Es decir, la justaposición y superposición de tramas coloreadas. Toda la obra de Cruz Diez se basa en eso. Bueno, de hecho, ¿Perdón? Perdona, la anécdota que contabas tú en tu presentación de que él se dio cuenta de ese reflejo de cromático en una maqueta, trabajando en una maqueta para un catálogo. Eso es algo que en el ordenador nunca te ocurriría, es porque ese aspecto físico lo has perdido, ¿no? Y era lo que él estaba buscando para poder presentar el color como color luz, es decir, físico, en el espacio sin la atadura formal, que siempre, pues, para él como pintor fue siempre un peso, y de allí el título de la exposición, ¿no? Porque efectivamente para él como artista plástico que pretendía liberar el color, la forma era siempre un elemento que tenía un peso enorme para él. Lo que no era, por supuesto, lo mismo en el diseño. En el diseño sí tenía que pensar la forma de una manera concreta y tenía un peso, digamos, semántico, positivo para él como diseñador. Mientras que en las artes plásticas era a menudo un peso negativo para Carlos Cruz Diez, ¿no? Yo me gustaría decir algo sobre esta diferencia entre plástico y diseñador. El diseñador parece un oficio, ¿no? Y el arte plástico parece, yo qué sé, un arte, ¿no? Una cosa es de los museos y otra cosa es de las bibliotecas. Y una cosa es para que la estudiemos chiflados como nosotros, y otras cosas se supone que son las que valen muchísimo dinero y todo eso.
Yo creo que eso es un gravísimo error. O sea, me imagino que muchos de estos autores, no voy a decir ningún nombre específico porque sería un poco aventurado, pero a lo mejor les hubiera gustado dedicar toda su vida a las artes gráficas, ¿no? Y haber desarrollado, como por ejemplo ha hecho después Álvaro Sotillo, toda su actividad en ese campo, intentando innovar y experimentar todo el tiempo en él. Pero como un en la artista, época en que trabajaba Cruz Diez, eso no era tan fácil, ¿no? Como diseñador tenía un campo increíblemente más reducido que como escultor o como pintor, ¿no? Hoy en día casi podríamos verlo al revés, ¿no? Porque ciertamente las obras gráficas, que tienen, entre otras cosas, la posibilidad maravillosa de ser reproducidas ad infinitum, o sea, todas las revistas que se hicieron en un momento, por muy raras que sean, o todos los experimentos de esa manera, los podemos reproducir y volver a trabajar con ellos, y de hecho las bibliotecas están llenas de facsímiles, y eso es magnífico. Quiere decirse con eso que el público, poniéndonos ahora en el lugar de la recepción, verdaderamente al público le llega esa obra, la obra verdaderamente seriada, que tanto le hacía ilusión a los artistas de la generación de Cruz Diez, estaba inventada hace mucho tiempo, se llamaba libros, se llamaba revistas, se llamaba cartel, ¿no? Pero él, sin embargo, procuraba hacer unas cosas que probablemente lo único que han conseguido desde entonces es polvo, llamadas esculturas, ¿no? Que es algo más antiguo que yo que sé. Entonces, hay como una disfunción ahí un poco extraña, ¿no? Yo creo que en el siglo XX hay varios artistas o varios modelos de artistas, los nuevos, los cineastas, los diseñadores gráficos, los fotógrafos, los directores artísticos, que son los grandes artistas del siglo XX, pero seguimos pensando que los grandes artistas del siglo XX tenían que pintar Guernicas, y eso yo creo que es un poco raro. No, por supuesto, y basta ver a un buen diseñador contemporáneo para entender que ellos trabajan como un verdadero artista, es decir, ellos piensan pensando la forma, pues pensando en la tipografía, en la relación con la imagen. Ellos trabajan como artistas, piensan como artistas. Yo creo que sí. Eso no hay duda alguna, pero definitivamente cuando Cruz Diez inicia su trabajo como diseñador y como artista plástico, eran actividades que estaban completamente disociadas. Exacto. Y el mundo de la imprenta era un mundo de técnicos que no tenían nada que ver con las artes plásticas. Yo creo que también es verdad, ¿eh? Hay que reconocer que el lanzamiento de una revista no es comparable en glamour al vernissage de una exposición de un artista. David, ¿tú qué piensas de eso? Totalmente de acuerdo. Bueno, en el caso de Atilio Rossi, eso, bueno, yo creo que incluso los textos en Argentina Gráfica en algún momento trata ese tema, ¿no? De cómo claro, el tema con el diseño gráfico, evidentemente se puede ejercer diseño gráfico como arte, sin duda. Lo que pasa es que el diseñador gráfico trabaja con clientes, entonces su voluntad, y eso sabes que es importante en el tema del arte, está un poco, en muchos casos, al servicio de. Por lo tanto, a lo mejor el término arte aplicada es más apropiado en algunos casos. Pero bueno, yo te pongo una pega, David. El artista también trabaja para sus clientes. Bueno, el artista no trabaja sin clientela. El artista no, necesita a sus coleccionistas, necesita sus ferias del arte, es distinto. Sí. Pero trabaja claramente para halagar el gusto del público, por eso hay estilos, sí, y los artistas se repiten. Esa voluntad de crear que puede ocurrir en diseño gráfico, o sea, la autoedición, cuando dices voy a hacer este libro porque lo quiero hacer así y tal, para mí eso es arte con mayúsculas, ya está impreso a una tinta, o sea, óleo o lo que sea, ¿no? Y bueno, y luego respecto a eso, a la interacción de los lenguajes, por ejemplo, el tema de las formas sintéticas, yo creo que en el siglo XX hay una alimentación mutua entre las artes plásticas y la gráfica, ¿no? En ese sentido, la evolución de la forma. Esto lo definió muy bien con un par de frases una diseñadora que decía que estamos acostumbrados a que la imagen sea texto, o sea, que la imagen hay que leerla, ¿no? Pero digamos que más recientemente hemos descubierto que el texto es imagen. O sea, que hay que verlo realmente por unas características entre las que no está excluida la belleza, que no tienen solo que ver con el significado, ¿no? En esta época en que parece que el significado es la característica principal, el contenido de tanto arte emitido en
pues ver cómo precisamente las virtudes, por ejemplo, la abstracción, de la razón y todo eso, se encuentran muchas veces más en las formas de las letras que en las obras de arte, pues las obras de arte de tipo clásico, pues es verdaderamente sorprendente. A mí me gusta mucho esa idea de que el texto es la imagen. Paul Valéry. Es parte de lo que quisieron hacer los poetas concretos en Brasil, por ejemplo. Claro, es un caso que Utilizar lo la hicieron. letra con su poder gráfico, ¿no? Claro. Ya, Sí, sí. hablaba Paul Valéry de esas dos formas de ver la página, una leyéndola, digamos, linealmente, como música, y otra viéndola arquitectónicamente, ¿no? Sí. Cómo se conforma. Es un poco también la anécdota creo que era, no recuerdo qué artista francés que hablaba con Mallarmé, creo que era Degas que decía eso a Mallarmé, dice, bueno, yo no logro hacer poesía y sin embargo tengo tantas ideas. Y Mallarmé le dice, el problema, amigo, es que la poesía no se hace con ideas, se hace con palabras. Ah, qué bueno. Ajá, exacto. Pero luego Mallarmé nos hizo el libro sobre el azar, que es un libro tipográfico. Sí, bueno, y un poco En lo que el que harían el luego... poema tampoco es tan interesante. Yo tengo una teoría disparatada. Creo que la poesía automática nació en los muestrarios de imprenta, porque hay algunos Es muestrarios verdad, las palabras tipográficos. a distintos tamaños, ¿no? Sí, y esas frases absurdas cuando se juntan unas con otras. De Bueno, los surrealistas lo emplearon conscientemente. Bueno, y ahora utilizamos, ¿cómo es la frase esa característica que tiene todas, que aparecía siempre en los muestrarios de tipografía? David, ¿te acuerdas? Sí, la de muchachote emponzoñado de whisky, qué figurota exhibe. Exactamente. Muchas noches. Es verdaderamente poesía automática. Y en inglés es The lazy dog jumps over the fox o algo así, que es la misma. Es una frase que contiene todas las letras, del alfabeto. Eso es realmente arte conceptual con mayúsculas, ¿no? Y con algo de humor en este caso. Emponzoñado de whisky está estupendo. Sí, es evidente que en el arte moderno hay una toma de conciencia de que los medios disponibles tienen un peso en sí que no depende solamente del contenido que se le acuerda, del sentido que se le acuerda, sino ellos tienen también un peso formal evidente. Y eso lo utilizaron mucho los concretos. Yo recuerdo a Ferreira Goulart, por ejemplo, el poeta brasileño y crítico de arte que pues, insistía mucho en eso, de que la palabra en tal como grafismo tenía una potencia expresiva que no dependía exclusivamente de su sentido. Ya, sí, es verdad. Bueno, no sé, yo creo que, no sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacer o... Yo intenté en la exposición, en todo caso, de ofrecerle al público una estructura de lectura lo más sencilla posible para comprender el proceso histórico del trabajo de Carlos Crufiés, sus relaciones como diseñador y como artista gráfico, y también las diversas etapas por las que él pudo haber pasado, que tenían que ver a menudo mucho con las posibilidades económicas también. Es decir, hubo un momento en el que él diseñó hasta el 1967 para ese cliente que eran las imprentas, que eran las casas, los centros comerciales, las marcas comerciales que exigían el trabajo del diseñador. Y hubo un momento a partir de 1967 cuando él, gracias a un contrato con Denis René, se libera de ese diseño para el cliente y puede diseñar por amistad para sus amigos solamente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el trabajo que él realiza para Alfredo Bulton, que es un historiador del arte venezolano, y para quien él diseña ya no solo como cliente, sino como amigo? Claro, y de hecho en esa época también es cuando empieza a diseñar libros de gran formato, porque hasta entonces había editado cuadernitos, folletos, y es esa liberación lo que le permite ya diseñar libros con más lujo y en gran formato, como lo de Bulton, lo de Ernesto Ermitano. Exacto. Ahora, paradójicamente, el nivel de reflexión gráfica en esos libros se reduce también. Es decir, son libros más convencionales que lo que hace, por ejemplo, para Robot o lo que hace para el Ministerio de Educación en los años 50. Y que quizás se deba precisamente a que no está esa presión, esa competencia en la que él tiene que estar trabajando. Y el nivel de reflexión como artista gráfico, yo siento que desciende en esos libros que hace por amistad para sus amigos, ¿no? No sé qué piensa David.
no conozco la obra tanto como para comentar. Esa puede ser una razón. Otra de las razones es que con un libro hay que jugársela menos. O sea, digamos, un error se hace mucho más grande. Hay que repetirlo en muchas páginas. Claro. O sea, los libros hay que tener mucho más cuidado. O sea, es mucho más creativo el trabajo que puedes hacer en un folleto, ¿no? Por eso es Claro, tan admirable cuando ves un libro como este, como Retromundo, que dices que Bueno, es es que maravilla. Retromundo fue un libro que se creó una editorial específicamente para producirlo, y fue un empeño, evidentemente, de muchísimo tiempo. Álvaro Sotillo diseñó, pues yo qué sé, cientos de dibujitos para intentar entender qué narices era ese retromundo, que es un neologismo, qué significaba esa palabra, y suponía, en la idea original, que luego evidentemente no se ve, que detrás de la trama, cuando uno profundiza, como si profundizáramos con un microscopio, pues existen otros mundos detrás. O sea, él llegaba a dibujar, ¿no?, como una ampliación de la trama, y aparecían como unos muñequitos en unos papeles que dibujaba. Yo lo vi en su estudio en Caracas, dibujaba en papel de seda para intentar llegar a la idea de lo que era eso. Entonces, en el fondo, esa idea de atravesar la trama, ¿no?, de ir más allá de la representación, era una idea a la que se dedicó una cantidad de tiempo increíble, y de esfuerzo y de inteligencia y de intuición y de cultura y de muchísimas cosas, y luego en realidad se resuelve en un pequeño prólogo y un pequeño epílogo, en los que algo abstracto, o sea, al darle la vuelta, a decir verdad, para mí Retromundo es una obra maestra en ese plan, porque es como salir de la abstracción por fin y llegar a la realidad otra vez a través de la fotografía. Pero al final ocurre al revés otra vez, ¿no? La fotografía se va volviendo evanescente y se va volviendo trama y se va volviendo, por tanto, abstracción. Pero es como descubrir lo que está detrás de la fotografía, y eso es una reflexión filosófica incluso, Sí. que se le da una forma que luego significaba cambios en el papel, cambios en la tinta, cambios en el brillo, cambios en un montón de cosas. Sotillo representa un ejemplo de estos diseñadores más contemporáneos, ¿no?, que han dedicado al trabajo gráfico la misma fuerza o capacidad de invención o de desarrollo que otros artistas en otro momento. O sea, esa pega que tú comentabas de los libros, en el caso de Sotillo, que puede tardar 1 año o 2 años en preparar un libro sobre pájaros, ¿no?, pues es un ejemplo de que también se puede hacer. Sí. Ahora, Sotillo forma parte de una generación que, en cierta forma, le debe su formación como diseñador gráfico a la generación de Cruz 10, en el sentido de que fueron ellos los que crearon esa base de profesionalización que permitió a la generación de Sotillo. Claro. Fueron ellos los que crearon la primera escuela de diseño en Venezuela, donde se formó Sotillo, la Fundación Neumann. Sí, sí. Y bueno, de hecho, Sotillo trabajó mucho tiempo en el estudio de Loifer con Loifer y con Gego, ¿no? Sí, sin duda. Trabajando poco menos que mesa con mesa los tres, y él siempre dice que allí aprendió todo, ¿no? Y luego trabajó con Nedo también. Claro, que fueron profesores de la escuela también donde él estudió. Que era la Gabriel Ramírez, ¿no? Me parece recordar. La Fundación Neumann. La Neumann. Que fue la escuela de diseño creada en los años 60 y donde se formaron los mayores diseñadores de la generación posterior a Cruz 10. Es magnífico la calidad del diseño gráfico en Venezuela, es algo verdaderamente fabuloso. Porque yo, por ejemplo, soy un enamorado de Mateo Manauré, ¿no? Qué sé, John Lance ha hecho libros fotográficos maravillosos. Realmente es un país fascinante en ese plan. El Farol es increíble, el nivel Farol que es una alcanzó y en la época de Cruz 10, pero en los años 70 hay maravillas. O sea, estuve viendo ahora con a raíz de esta charla, bueno, mirando un poco y no conocía, y estoy realmente impresionado, o sea, el nivel de esa publicación. Bueno, no sé, fue un momento bastante ejemplar, particular en Venezuela, de mucha riqueza por la industria petrolera, de muchas posibilidades también para los diseñadores y para los artistas, de manera que hubo digamos, unos clientes también muy exigentes, que bueno, esa exigencia pues daba resultados positivos, ¿no? Así es.
y todos los diseñadores tenían la posibilidad de imprimir sus libros, de ensayar también. Hubo mecenas como Hans Neumann, de origen alemán, que ayudaba muchísimo a los diseñadores, no solamente a los artistas comprándoles sus obras, sino también ofreciéndole oportunidades de diseño para libros. Sí. Que fue excepcional, pues, ¿no? Entre el 1950 y lo de la década del 60 y 70 fue excepcional en Venezuela, algo que acabó por completo ahora. Ahora sería imposible que se desarrollara un número de diseñadores así, porque definitivamente las posibilidades de diseñar y de imprimir se han reducido dramáticamente. Sí, es una pena, ¿no? Creo Sí. que han desaparecido las editoriales, fondos editoriales se han saldado, se han convertido en papel. La Es una prensa pena. escrita, que le daba también muchísimas posibilidades de trabajo a los artistas y a los diseñadores, ha desaparecido por completo. Sí. El populismo es atroz para la edición y para todo lo demás. Para la cultura en general, ¿no? Claro. Sí. Y ahí hay algo interesante que se puede ver en la exposición, y es justamente cuando Cruz Díaz trabajó para el Ministerio de Educación, que En el se puede momento. ver que él trabajó durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, un dictador militar. Caída la dictadura, siguió trabajando en las mismas ediciones después, durante el periodo democrático, lo que demuestra una institucionalidad que se perdió en el país. Es Claro. decir, el Ministerio de Educación y los proyectos editoriales del Ministerio de Educación pudieron continuar durante la dictadura y después de la dictadura, que es lo que yo entiendo que es una marca de institucionalidad, ¿no? El hecho de que hayan proyectos que puedan continuar independientemente del poder político. Sí, es verdad. Qué pena. Bueno, Eso no continúe. Sí, sí, es una pena, pero es así. Bueno, no sé si quizás gracias a ustedes por esta mesa redonda y gracias al Reina Sofía por permitirlo. Creo que estamos llegando al final, ¿no? Sí, Ariel, gracias a los tres. Ha sido una conversación, vamos, fantástica. Se han tocado un montón de temas. Y lo que podemos hacer es dar paso a la gente que está desde sus casas siguiéndonos por si quiere lanzar alguna pregunta. Tenemos aquí dos, no son preguntas, sino más bien dos apuntes de Carmen Di Pasquale, que también tiene representación con una entrevista dentro de la propia muestra. Y la primera es: el diseño gráfico venezolano tiene un gran calado cultural y político. Gracias por la valoración que expresan. Y la segunda: actualmente uno de los mejores diseñadores de fotolibros es venezolano y trabaja aquí, Ricardo Báez. ¿Lo conocéis? ¿Podéis aportar algo sobre su trabajo? Sí. Horacio. Ricardo es un diseñador estupendo, es discípulo y favorito de Álvaro Sotillo, representa a la, digamos, tercera generación dentro de esta escuela y ha hecho libros, fotolibros en particular, magníficos. Y bueno, es una persona que nos sorprende en cada una de sus publicaciones. Ahora es evidente algo que he discutido mucho con Carmen Alicia Di Pasquale, justamente, es que en Venezuela todavía una historia de ese diseño, de ese desarrollo del diseño durante el siglo XX y lo que va del XXI no se ha hecho todavía. Hay una historia que está pendiente, ¿no? Está el libro ¿cómo Armas lo tengo aquí? Armas Alfonso. Armas Alfonso, pero claro, se ha quedado un poco viejo, ¿no? Un poco viejo y también penetra poco en lo que es el trabajo de diseñador gráfico en el lenguaje de diseño, ¿no? Es estupendo en la zona de los carteles y luego en las conversaciones con los autores, pero sí, es de esos que te gustaría que hubiera más cosas, es verdad. Claro, Ya llegará, ya llegará. Se queda a un nivel un poco anecdótico, ¿no? Y yo Quizá. lo discutía con Álvaro Sotillo, toda esta discusión que se hace posible a partir de, por ejemplo, la conferencia de David sobre el peso que tienen las posibilidades técnicas en un momento dado para el desarrollo de determinados lenguajes plásticos. Eso no se aborda, no se ha trabajado en la historia del diseño venezolano. Y es un factor fundamental para el diseño, ¿no? Es verdad. Coincido contigo. Nos tocará a nosotros hacerla, quizás. Bueno, a nosotros no. A nosotros les toca a la generación de Ricardo, creo. Bueno, que es la tuya, David. Aquí estoy, para lo que haga falta. Bueno, gracias al Reina Sofía una vez más por la posibilidad de hablar acá de Carlos Cruz Díaz y de su obra gráfica como diseñador gráfico. Gracias a quienes se han conectado y nos han escuchado y a quienes han participado como Carmen Alicia en el chat. Y
creo que podemos despedirnos, ¿no? Sí, si nadie tiene ninguna pregunta más, pues nada, como ha dicho Ariel, agradeceros a todos vuestra presencia y habernos seguido durante esta mesa redonda. Y gracias sobre todo a David, Horacio y Ariel por estar dispuestos a participar y por ilustrarnos tanto sobre el diseño gráfico y su evolución en Latinoamérica. Gracias también a las instituciones que lo hicieron posible, además del Reina Sofía, a la Fundación Carlos Cruz Diez y el Archivo de Fotografía Urbana. Si hubiera sido imposible hacerlo sin ellos, ¿no? Sí, sí, esta muestra es un esfuerzo entre las tres instituciones y creo que eso se nota en el resultado final de la exposición. Bueno, gracias Horacio, gracias David, gracias Alberto y gracias al público por su presencia. Gracias a todos. Muchas Un abrazo gracias. y hasta pronto. Un placer, hasta luego.